¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significado podría tener el último dígito del año de tu nacimiento? La Biblia está llena de mensajes y detalles que, aunque a menudo pasamos por alto, tienen un propósito divino profundo. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si el último número de tu año de nacimiento tiene una conexión especial con el plan divino que Dios tiene para ti, hoy exploraremos cómo ese dígito podría no ser solo una simple cifra, sino una señal de un propósito único en tu vida. Te invitamos a reflexionar con nosotros y descubrir lo que Dios tiene reservado para ti, ya que cada detalle, incluso los más pequeños, tiene un propósito. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere revelarte? ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste en el año exacto en el que lo hiciste? ¿Fue simple casualidad o existe un propósito divino detrás de ello? En la Biblia, nada es al azar. Cada detalle, cada número, cada evento está cuidadosamente orquestado por Dios para cumplir un plan mayor. Jeremías 1:5 nos revela una verdad profunda y trascendental. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te consagré. Esto significa que tu vida no comenzó el día en que viste la luz por primera vez. Dios ya tenía un propósito para ti, y cada aspecto de tu existencia, incluyendo el año exacto de tu nacimiento, forma parte de su diseño perfecto. Imagina por un momento que el último dígito de tu año de nacimiento no es solo un número más, sino una señal que revela algo fundamental sobre tu misión en la tierra. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios ha utilizado los números para transmitir mensajes profundos y definir destinos. Desde los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, hasta los 12 discípulos que fueron elegidos para llevar su palabra al mundo. Cada cifra tiene un peso espiritual que va más allá de lo que imaginamos. Si Dios usa los números en la Biblia con tanta precisión, ¿por qué no habría de hacerlo también con el año en que naciste? Muchos pasan su vida sintiéndose perdidos, sin comprender por qué enfrentan ciertas pruebas, por qué tienen inclinaciones específicas o por qué desde pequeños sienten una inquietud profunda que los llama a algo más grande. La respuesta puede estar en los detalles que a menudo ignoramos. Jesús mismo hablaba en parábolas para revelar verdades ocultas, y una de las más poderosas lecciones que nos dejó es que nada en la vida es coincidencia. En Lucas 12:7 nos dice: aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Si Dios se preocupa hasta por el número de cabellos en tu cabeza, ¿crees que el año de tu nacimiento carece de importancia? Las Escrituras nos muestran que Dios actúa de maneras que a primera vista pueden parecer misteriosas. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés fue escondido en el Nilo en un momento en que todos los niños varones eran asesinados. María fue elegida para dar a luz al Salvador en el momento exacto en que el mundo necesitaba redención. Ninguno de estos eventos ocurrió por casualidad, y del mismo modo, tu vida no es un accidente. Desde antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan trazado para ti, y ese plan está codificado en cada aspecto de tu existencia, incluso en los números que marcan el año en que viniste al mundo. Hay quienes piensan que su nacimiento fue un error, que llegaron en el momento equivocado o que no tienen un propósito claro. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que no solo fuiste creado por Dios, sino que Él ya había preparado un camino para ti mucho antes de que llegaras a este mundo. Tu nacimiento no fue un accidente, fue un acto deliberado de Dios para posicionarte en el tiempo y el espacio exactos donde Él te necesitaba. Pensemos en José, el hijo de Jacob.
Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por eventos que parecían estar fuera de su control. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y finalmente elevado a la posición de gobernador de Egipto. Si José hubiera nacido en otro año, en otro momento de la historia, habría podido cumplir su propósito. Cada evento en su vida estaba alineado con un plan divino mayor. Génesis 50:20 nos da una de las declaraciones más poderosas sobre la soberanía de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que parecía ser una serie de desgracias era en realidad una estrategia de Dios para posicionarlo en el lugar exacto donde debía estar. Así como José fue colocado en un tiempo y lugar específicos para cumplir su propósito, tú también lo fuiste. Puede que aún no lo comprendas por completo, pero todo en tu vida está alineado con un diseño divino. Los desafíos que has enfrentado, las oportunidades que han surgido, incluso las personas que han entrado en tu vida, todo ha sido cuidadosamente tejido en el gran tapiz de la voluntad de Dios. Y parte de ese diseño se revela en el año exacto en que naciste. En la Biblia vemos cómo ciertas generaciones fueron elegidas para misiones específicas. La generación de Moisés fue llamada a salir de Egipto. La generación de Josué fue elegida para conquistar la tierra prometida. La generación de los apóstoles fue seleccionada para difundir el Evangelio. Cada una de estas generaciones tenía un propósito asignado por Dios, y cada persona dentro de esas generaciones tenía un papel que desempeñar. Lo mismo ocurre hoy contigo. Naciste en el año exacto que debías nacer porque formas parte de una generación con una misión particular. Dios te colocó en este tiempo porque hay algo que solo tú puedes hacer. Muchas veces las dudas y el miedo nos impiden ver la magnitud de nuestro llamado. Moisés dudó cuando Dios lo envió a liberar a Israel. Gedeón se sintió incapaz de liderar. Jeremías pensó que era demasiado joven para ser profeta. Pero Dios les aseguró que no importaba cómo se vieran a sí mismos, sino cómo Él los había diseñado. En Jeremías 29:11, Dios nos da una promesa que debe ser nuestro ancla. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tu vida no es el resultado del azar, es la manifestación de un propósito eterno. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Dios quiere recordarte que tu vida tiene sentido, que tu existencia es valiosa y que tu año de nacimiento es parte de un mensaje mayor que Él ha querido revelarte. Tal vez has pasado años buscando respuestas, preguntándote cuál es tu propósito, sintiéndote perdido en medio de un mundo que parece avanzar sin dirección. Pero la verdad es que siempre ha habido un propósito en ti. Desde antes de que respiraras por primera vez, Dios ya tenía una misión asignada para tu vida. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que Dios nunca hace nada sin una razón. No eligió al pueblo de Israel al azar, no envió a Jesús en un momento cualquiera, no permitió que la iglesia naciera en cualquier generación. Cada evento ocurrió en el tiempo perfecto, y lo mismo sucede con tu vida. Tu nacimiento en un año específico no fue una simple coincidencia, fue una declaración de que Dios tiene algo grande reservado para ti. El último dígito de tu año de nacimiento es una pieza más en este rompecabezas divino. Es un código que, al ser interpretado bajo la luz de la palabra de Dios, puede revelar pistas sobre tu identidad espiritual y el propósito que Él tiene para ti. En los próximos momentos vamos a profundizar en cómo los números tienen un significado en la Biblia y cómo tu año de nacimiento puede estar vinculado con una misión especial que solo tú puedes cumplir. No importa si hasta ahora has vivido sin entender tu propósito. No importa si has sentido que tu vida no tiene dirección. Hoy es el momento de abrir tu corazón y permitir que Dios te muestre la verdad detrás de tu existencia. Él no comete errores y tu nacimiento no es la excepción. Ha llegado el momento de descubrir lo que Dios ha querido decirte desde el principio. ¿Estás listo para recibir esta revelación? Desde el principio de los tiempos,
Dios ha utilizado los números para transmitir mensajes, establecer pactos y revelar misterios ocultos. La Biblia está llena de referencias numéricas que no son meras casualidades, sino claves que nos permiten comprender la voluntad divina. Cada número en las Escrituras tiene un significado espiritual profundo, desde los 7 días de la creación hasta los 12 apóstoles que fueron llamados a llevar el Evangelio a todas las naciones. Nada en la palabra de Dios es arbitrario, y cada cifra tiene un propósito, una enseñanza y una conexión directa con su plan eterno. A lo largo de las Escrituras, los números aparecen una y otra vez con significados específicos. En el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo el número 7 como símbolo de plenitud y perfección. En el Éxodo, Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días para recibir la ley, y el diluvio que cubrió la tierra en los tiempos de Noé también duró 40 días y 40 noches, estableciendo el número 40 como un símbolo de prueba, transformación y preparación espiritual. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, demostrando que este número representaba un tiempo de purificación antes de un llamado divino. El número 3 aparece constantemente en la Biblia como un símbolo de la presencia de Dios y de la manifestación de su poder. La Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revela la naturaleza perfecta de Dios en 3 personas. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez antes de ser liberado, prefigurando la resurrección de Cristo al tercer día. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración, y fue en ese momento que se reveló su gloria. Cuando algo aparece 3 veces en las Escrituras, se le da una importancia especial, como cuando los ángeles claman, Santo, 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 en la visión de Isaías, enfatizando la santidad suprema de Dios. El número 12 también tiene un peso simbólico importante, ya que representa el gobierno divino y la autoridad establecida por Dios. 12 tribus conformaban el pueblo de Israel, y 12 fueron los apóstoles elegidos por Jesús para llevar su mensaje al mundo. En el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 cimientos, cada uno representando a los hijos de Israel y a los apóstoles. A lo largo de la historia bíblica, el número 12 ha estado vinculado con el liderazgo y la estructura divina que Dios ha diseñado para su pueblo. Cada número en las Escrituras tiene una razón de ser, y cuando se observan los patrones en los que aparecen, se revela una profundidad espiritual que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Dios ha dejado señales en los números porque Él es un Dios de orden y propósito. Proverbios 16:9 nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos, lo que indica que incluso aquello que parece fortuito o insignificante tiene un sentido mayor dentro del plan divino. En la cultura hebrea, los números no eran simplemente valores matemáticos, sino que llevaban consigo significados simbólicos y espirituales. El número 1 representaba unidad y supremacía divina. El 2 simbolizaba testimonio y confirmación. El 3 era el número de la divinidad. El 4 estaba asociado con la creación y el mundo material. El 5 representaba la gracia y el favor de Dios. El 6 era el número del hombre y de la imperfección. El 7, el de la perfección y lo completo. El 8 simbolizaba nuevos comienzos y resurrección. El 9 representaba juicio y fruto espiritual. El 10 era el número de la plenitud de la ley y la responsabilidad. El 11 simbolizaba el desorden y el caos. Y el 12, el gobierno divino y la autoridad espiritual. La relación entre los números y la voluntad de Dios se manifiesta de muchas maneras en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó, lo hizo durante 7 días, y el séptimo día dieron 7 vueltas antes de que los muros cayeran. El templo de Salomón fue construido con medidas exactas y números que reflejaban la perfección de Dios. En el libro de Daniel
se menciona 70 semanas de años para marcar los tiempos de la historia de Israel. En Apocalipsis, los números 7 y 12 aparecen repetidamente, reflejando la plenitud y la soberanía de Dios sobre la historia. Cada número es una pieza dentro del diseño divino, y cuando se comprende su significado, se puede ver con mayor claridad cómo Dios ha organizado cada detalle de la vida humana con un propósito. La manera en que los números aparecen en la Biblia no es un patrón aleatorio, sino un reflejo de la mente de Dios que estructura todas las cosas con precisión. Nada en su creación es desordenado o caótico, y cada elemento de su obra tiene un significado profundo que apunta hacia su gloria. Al estudiar los números en la Biblia, se puede notar que cada uno tiene un mensaje específico que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios usa los números para revelar tiempos, anunciar eventos y dar instrucciones claras a su pueblo. En la historia de Israel, los números no solo tenían un valor cuantitativo, sino que también funcionaban como símbolos de realidades espirituales. Las fiestas judías estaban organizadas en ciclos numéricos específicos, y las genealogías contenían patrones que reflejaban la obra soberana de Dios en la historia de la humanidad. El libro de los Salmos utiliza los números para estructurar alabanzas y oraciones de acuerdo con principios espirituales. En el Salmo 119, el más largo de la Biblia, hay un patrón basado en el alfabeto hebreo que sigue una estructura numérica precisa. En el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús se presenta en 3 grupos de 14 generaciones, enfatizando la conexión entre Cristo y la historia de Israel. En el Apocalipsis, las visiones que Juan recibe están llenas de referencias numéricas que describen los eventos del fin de los tiempos. Dios ha hablado a través de los números a lo largo de toda la historia bíblica, y cada cifra encierra un mensaje espiritual que puede ayudar a comprender mejor su voluntad. Cuando se examinan los números en la palabra de Dios, se puede ver un patrón de orden y propósito que confirma que Él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Cada número en la Biblia está relacionado con principios espirituales que reflejan la naturaleza de Dios y su obra en la vida de las personas. Así como los números han sido usados en la Biblia para revelar verdades profundas, el año en que alguien nació también puede contener claves sobre el llamado y la misión que Dios ha preparado para su vida. Conociendo el significado de los números en las Escrituras, se podrá entender mejor la conexión entre el tiempo en que se nació y el destino espiritual que ha sido asignado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia revela que Dios tiene un propósito para cada vida y que nada en la existencia de una persona es fruto del azar. Desde la creación del mundo hasta el más mínimo detalle en la vida de cada individuo, todo está ordenado conforme a su voluntad. Los números han sido usados en las Escrituras como una herramienta de revelación divina, y dentro de ellos se encuentran claves que pueden arrojar luz sobre el destino y la misión de cada persona. En las generaciones pasadas, Dios habló a su pueblo a través de signos visibles, sueños y profecías, y los números siempre han estado entre los elementos utilizados para manifestar su voluntad. Así como en la antigüedad se comprendía que ciertos tiempos estaban marcados para misiones específicas, el último dígito del año de nacimiento de cada persona puede estar vinculado a su llamado espiritual. A lo largo de la historia, los siervos de Dios han sido llamados en momentos específicos y han nacido en tiempos determinados para cumplir con una misión. Moisés nació en una época en la que los hijos varones de los hebreos eran perseguidos y debía ser escondido para poder sobrevivir. Su vida estuvo marcada por la liberación del pueblo de Israel, y su historia fue moldeada por el tiempo en el que nació. Samuel fue consagrado a Dios desde antes de su nacimiento, y su ministerio profético se desarrolló en un periodo donde la voz del Señor no era frecuente en la tierra.
Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Mesías y su nacimiento estuvo vinculado con una profecía dada siglos antes. Jesús mismo llegó al mundo en la plenitud del tiempo, cuando las condiciones eran las adecuadas para que su mensaje se esparciera por toda la tierra. Los números que aparecen en la Biblia no son meros valores matemáticos, sino representaciones simbólicas de principios espirituales. En las Escrituras, cada número posee un significado específico y puede estar vinculado con una enseñanza que Dios desea transmitir. La manera en que estos números aparecen a lo largo de la historia sagrada revela patrones de diseño divino que no pueden ser ignorados. Si Dios ha usado los números para dar instrucciones, establecer pactos y revelar tiempos proféticos, es lógico considerar que el año en que una persona nace también está alineado con un plan mayor. El último número del año de nacimiento de cada individuo puede ser una pista sobre la forma en que Dios ha estructurado su vida y sobre las características espirituales que ha puesto en su camino. En las Escrituras, ciertos números están asociados con llamados específicos y con dones que han sido otorgados a los siervos de Dios. El significado de cada número ha sido revelado a través de los eventos que la Biblia registra, mostrando que cada cifra tiene una connotación que trasciende su valor numérico. Cuando se examina la vida de los personajes bíblicos, se puede ver que su tiempo de nacimiento no fue fortuito. David nació en una familia en la que no parecía tener gran importancia, pero su llamado como rey ya estaba determinado. Elías apareció en un momento de profunda crisis espiritual en Israel, y su ministerio estuvo marcado por señales y prodigios. Pablo nació en una época donde la expansión del evangelio necesitaba un líder con conocimientos tanto en la ley como en la cultura gentil, y su formación le permitió ser el puente entre dos mundos. Cada uno de ellos fue colocado en el tiempo exacto para cumplir su propósito, y su nacimiento estuvo alineado con lo que Dios había determinado desde la eternidad. En la Biblia, los números han sido usados para indicar ciclos, designar propósitos y señalar caminos. Dios ordenó que el pueblo de Israel descansara en el séptimo día como señal de pacto. Permitió que pasaran 40 años en el desierto como un periodo de prueba y purificación. Estableció 12 tribus en Israel y 12 apóstoles en la iglesia para reflejar un orden divino. Todo en su creación está estructurado conforme a principios numéricos que reflejan su naturaleza. Así como estos números marcaron épocas y misiones en la historia, el último dígito del año de nacimiento puede estar relacionado con un patrón dentro del diseño divino. La conexión entre el tiempo y el propósito ha sido evidente en múltiples relatos bíblicos. Noé vivió en una generación corrompida y fue llamado a construir un arca en preparación para el juicio venidero. José nació en una familia donde sería rechazado y vendido como esclavo, pero su tiempo en Egipto lo llevó a convertirse en el instrumento de salvación para muchas naciones. Esther llegó a ser reina en un momento en el que su pueblo necesitaba ser librado, y su valentía cambió el destino de Israel. Cada uno de estos personajes estaba en el lugar correcto, en el tiempo exacto y con las herramientas que Dios les había dado para cumplir su voluntad. Si el nacimiento de los grandes líderes bíblicos estuvo marcado por el tiempo en el que llegaron al mundo, no hay razón para pensar que en la actualidad sea diferente. Dios sigue llamando a sus hijos para cumplir misiones específicas y sigue utilizando los números como una forma de revelación. La repetición de ciertos patrones numéricos en las Escrituras indica que cada número posee una carga espiritual que puede arrojar luz sobre el propósito de cada persona. El último número del año de nacimiento puede actuar como una señal dentro del plan divino. La manera en que Dios ha organizado los ciclos de la humanidad muestra que cada persona llega al mundo con un propósito asignado, y los números pueden ser una clave para comprenderlo.
Desde el principio de la historia, Dios ha establecido tiempos para cada cosa, y el año de nacimiento de cada individuo es parte de esa estructura. Dios no hace nada sin un propósito. Cuando estableció el tiempo de los reyes, lo hizo con un propósito específico. Cuando marcó los tiempos de los profetas, lo hizo con una razón. Cuando permitió que Jesús naciera en la época del Imperio Romano, lo hizo porque ese era el momento perfecto para la difusión del Evangelio. Si todo en la historia de la humanidad ha sido planificado con precisión, entonces el año en que cada persona nace también está dentro de la voluntad de Dios. A lo largo de la Biblia se pueden ver ejemplos de cómo Dios ha usado los números para revelar propósitos. En Apocalipsis los números aparecen repetidamente para señalar eventos proféticos y describir la gloria del reino venidero. En los Salmos, los números se utilizan para estructurar alabanzas y oraciones que reflejan principios espirituales profundos. En el libro de Daniel, los tiempos proféticos son revelados a través de secuencias numéricas que muestran la soberanía de Dios sobre la historia. Todo esto confirma que los números no son meras cifras sin sentido, sino elementos de comunicación divina. Dios sigue hablando a través de los números, y el último dígito del año de nacimiento puede ser una manifestación de esa revelación. La manera en que los números han sido utilizados en la Biblia indica que cada cifra tiene un significado que va más allá de lo matemático. El tiempo en que una persona nace está alineado con un propósito eterno, y dentro de ese tiempo hay señales que pueden indicar la dirección en la que Dios quiere guiar su vida. La historia ha demostrado que Dios elige a sus siervos en el momento preciso. Cada generación tiene su papel dentro del plan divino, y cada individuo dentro de esa generación tiene una función que desempeñar. La conexión entre el año de nacimiento y el propósito de cada persona es una realidad que se ha manifestado a lo largo de las Escrituras. Al comprender el significado de los números en la Biblia, se puede tener una mayor claridad sobre la misión que Dios ha encomendado a cada individuo. La relación entre los números y el destino de cada persona es parte del orden divino. Dios ha estructurado todas las cosas con precisión y cada elemento de su creación tiene un propósito dentro de su plan. El año en que una persona nace no es un accidente, sino una declaración de la misión que le ha sido encomendada. La revelación de los números en las Escrituras muestra que cada cifra está conectada con la obra de Dios en la vida de su pueblo. Comprender estos principios es un paso hacia una mayor claridad sobre el propósito que ha sido establecido desde el principio. Desde los primeros relatos de la humanidad, la Biblia ha dejado en claro que el nacimiento de cada persona está cuidadosamente determinado dentro del plan de Dios. No hay margen para la casualidad cuando se trata de su voluntad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras están llenas de ejemplos de personas cuyo nacimiento estuvo marcado por un propósito especial. Algunos fueron llamados a liderar naciones, otros a ser mensajeros de la verdad, y algunos más a desafiar sistemas enteros para que la voluntad divina se cumpliera. No fue solo su carácter o sus acciones lo que los distinguió, sino también el tiempo preciso en que llegaron al mundo. Dios ha mostrado a lo largo de la historia que ciertos nacimientos no solo fueron profetizados, sino que además sucedieron en momentos donde su intervención directa cambió el curso de la humanidad. Abraham fue llamado a ser padre de una multitud cuando la humanidad se encontraba sumida en la idolatría. Moisés nació en un tiempo donde su pueblo era esclavizado, y Dios lo preservó milagrosamente porque su vida estaba destinada a ser el instrumento de liberación para Israel. Samuel vino al mundo en una época donde la voz de Dios parecía haberse apagado en la tierra, pero su nacimiento fue la respuesta a una oración que trascendió generaciones. David, el futuro rey, nació en el anonimato, pero fue escogido por Dios cuando su pueblo necesitaba un gobernante conforme a su corazón.
La forma en que Dios interviene en la historia a través de los nacimientos es un patrón que se repite una y otra vez. Cada generación tiene personas escogidas, individuos marcados por un propósito que no pueden eludir. Juan el Bautista fue anunciado por un ángel. Su nacimiento trajo gozo y asombro, y su vida estuvo dedicada a preparar el camino del Mesías. Su llegada no solo era necesaria, sino que fue establecida en el tiempo perfecto. Jesús mismo nació en la plenitud de los tiempos, cuando el mundo estaba bajo el dominio romano y la expansión del evangelio sería posible a través de las rutas y estructuras de comunicación que ese imperio había construido. Su nacimiento no ocurrió antes ni después, sino en el momento exacto donde su mensaje alcanzaría su propósito máximo. Cada persona que Dios llamó a cumplir un papel crucial nació en un tiempo estratégicamente definido. La historia de José muestra cómo Dios usó cada detalle de su vida, desde su nacimiento hasta sus pruebas en Egipto, para convertirlo en el líder que salvaría a su familia y al pueblo de una gran hambruna. No llegó al mundo en un periodo de estabilidad, ni en una época donde su vida habría sido sencilla. Fue posicionado en un tiempo de crisis, porque su propósito estaba ligado a traer redención en medio de la dificultad. De la misma manera, Esther fue colocada en el palacio real en el momento exacto en que el pueblo de Israel enfrentaba una amenaza de exterminio. Su nacimiento había sido determinado por Dios para que, en el día señalado, se encontrara en la posición que le permitiría interceder y salvar a su pueblo. El nacimiento de los profetas también responde a esta misma lógica divina. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron llamados en tiempos específicos para hablar a generaciones que necesitaban escuchar la voz de Dios. Jeremías incluso recibió su llamado antes de nacer, cuando Dios le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Su vida no fue improvisada ni determinada por circunstancias humanas. Fue apartada con un propósito antes de que viera la luz del mundo. El patrón se repite incluso en la historia de los jueces de Israel. Sansón fue anunciado antes de su concepción como alguien que debía ser apartado para una misión específica. Su fuerza no era solo física, sino una manifestación del Espíritu de Dios que lo capacitaba para enfrentar a los enemigos de Israel. La necesidad de su presencia en ese tiempo demuestra que su nacimiento fue determinado para cumplir una tarea que no podía ser llevada a cabo por nadie más. Dios no solo designa el tiempo en el que alguien debe nacer, sino también el contexto en el que será formado. Elías fue preparado en el desierto antes de confrontar a los falsos profetas. Pablo fue instruido en la ley antes de ser transformado en apóstol. Cada uno de ellos tuvo un proceso que los capacitó para desempeñar su papel, pero ese proceso inició con el tiempo de su nacimiento. Los números en la Biblia han demostrado que Dios obra con precisión. Jesús nació en la línea profética exacta, cumpliendo cada señal mesiánica con total exactitud. Los 70 años de cautiverio en Babilonia no fueron al azar, sino parte de un tiempo preestablecido por Dios. La historia muestra que los nacimientos que han cambiado el destino del pueblo de Dios ocurrieron en momentos divinamente seleccionados, con personas cuya vida estaba alineada con lo que Dios quería hacer en su generación. Cuando se observa cómo Dios ha usado los nacimientos a lo largo de la historia, es imposible no notar un patrón claro. Nadie llega a este mundo sin razón. Nadie nace en un año equivocado o en una época sin propósito. Cada persona es enviada a este mundo con una razón que se conecta con el plan mayor de Dios. En las Escrituras, los nacimientos de quienes desempeñaron papeles fundamentales estuvieron marcados por eventos que solo podían explicarse como parte de un diseño divino. Cada uno de estos individuos
llegó en el tiempo exacto porque su misión estaba alineada con lo que Dios estaba haciendo en ese momento de la historia. El estudio de los patrones bíblicos deja en claro que Dios no improvisa cuando trae a alguien a la vida. El Salmo 139:16 afirma que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados antes de que uno solo de ellos existiera. Esto significa que cada nacimiento es parte de un diseño previamente establecido. Cuando se considera que el último número del año de nacimiento puede contener pistas sobre el propósito de una persona, se está reconociendo un principio que ha estado presente en las Escrituras desde el principio. Cada persona que nació con un llamado específico tuvo una vida que reflejó la importancia de su llegada al mundo en el momento indicado. La generación de Moisés fue testigo de milagros y liberación porque él nació en el tiempo de la esclavitud y fue enviado a guiarlos hacia la libertad. La generación de los discípulos recibió enseñanza directa del Hijo de Dios porque fueron llamados en el momento exacto en que la salvación sería anunciada. La generación de los primeros cristianos enfrentó persecución, pero fue utilizada para expandir el evangelio a todas las naciones. Cuando Dios determina un nacimiento, está estableciendo una conexión entre esa persona y la obra que realizará en su generación. Nadie nace antes de tiempo, nadie llega tarde. Cada vida tiene un propósito que se activa en el tiempo señalado por Dios. Si los profetas fueron enviados en los momentos de mayor crisis para proclamar la verdad, si los líderes fueron levantados en tiempos de guerra para defender al pueblo de Dios, si los apóstoles nacieron en la época en la que la palabra debía ser esparcida, entonces cada persona que llega al mundo lo hace en un tiempo donde su existencia tiene un propósito dentro del plan divino. El último número del año de nacimiento es una de las muchas señales que pueden indicar el propósito de una persona. Dios ha usado los números para marcar tiempos proféticos, revelar ciclos espirituales y establecer su voluntad en la historia. Si cada generación tiene su misión, cada individuo dentro de esa generación tiene un papel que cumplir. Entender el tiempo en que alguien ha nacido es una de las claves para descubrir su propósito dentro del reino de Dios. El estudio de la Biblia muestra que el tiempo y el propósito están intrínsecamente ligados. El nacimiento de cada persona es parte de un plan mayor, diseñado para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Al examinar cómo los nacimientos han sido determinados en la historia bíblica, se revela que cada vida está alineada con un momento clave dentro del orden divino. Comprender esta verdad permite ver el año de nacimiento no como un simple dato cronológico, sino como una pieza en el gran diseño de Dios para la humanidad. Desde el principio de la historia, Dios ha guiado a su pueblo a través de tiempos de prueba, revelando que cada persona que Él llama a cumplir un propósito también enfrentará desafíos específicos. A lo largo de las Escrituras, se observa que aquellos que fueron elegidos para grandes misiones no solo recibieron dones y promesas, sino que también atravesaron dificultades que pusieron a prueba su fe, su resistencia y su compromiso con la voluntad divina. El tiempo en que una persona nace no solo señala su llamado, sino también las luchas que deberá afrontar en su camino. La vida de Moisés estuvo marcada por la adversidad desde su nacimiento. Nació en una época donde los hebreos eran esclavizados y perseguidos, y su vida corrió peligro desde el primer momento. Sin embargo, Dios permitió que creciera en la casa del faraón, siendo educado en un ambiente que más tarde lo prepararía para liderar la liberación de su pueblo. Su misión no fue fácil. Enfrentó rechazo, incertidumbre y la carga de guiar a una nación rebelde a través del desierto. No fue su comodidad lo que lo definió, sino su capacidad de permanecer fiel a Dios a pesar de las dificultades. La historia de David también refleja que el llamado de Dios no exime a nadie de enfrentar desafíos.
Desde su juventud fue ungido como rey, pero pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando persecuciones antes de que la promesa de su reinado se hiciera realidad. La oposición que encontró en el camino no era un obstáculo para su destino, sino una preparación para la responsabilidad que más tarde asumiría. Cada prueba que enfrentó lo fortaleció, enseñándole dependencia total en Dios y la importancia de mantenerse firme en la fe. Los profetas no fueron ajenos a este principio. Jeremías fue enviado a predicar en un tiempo en que Israel se había apartado completamente de Dios. Su mensaje no fue bien recibido, fue rechazado, encarcelado y considerado un traidor por su propio pueblo. Isaías fue llamado a proclamar la verdad a una nación que no quería escuchar, enfrentando el desprecio de quienes se negaban a reconocer su pecado. Ezequiel tuvo que transmitir visiones de juicio en medio de la cautividad, en un tiempo donde la esperanza parecía haberse desvanecido. La oposición no era señal de que Dios los había abandonado, sino de que su misión era crucial para el tiempo en que vivían. La misma realidad se observa en la vida de los discípulos de Jesús. Fueron llamados a llevar el evangelio al mundo, pero su camino estuvo marcado por persecución, rechazo y sacrificio. Pedro fue encarcelado, Juan fue exiliado, Pablo sufrió azotes, naufragios y amenazas constantes. Sin embargo, su resistencia en medio de la prueba demostró que su fe no dependía de las circunstancias, sino de la convicción de que estaban cumpliendo el propósito de Dios. A lo largo de la historia bíblica se ve un patrón claro. Cada llamado viene acompañado de desafíos específicos. No hay misión sin oposición, ni propósito sin preparación. Las pruebas no son señales de abandono, sino herramientas de Dios para moldear el carácter y fortalecer la fe. Cuando una persona nace en un tiempo determinado, no solo recibe dones y oportunidades, sino también batallas que están alineadas con el crecimiento que Dios quiere producir en su vida. El último dígito del año de nacimiento no solo puede revelar aspectos del propósito de una persona, sino también las pruebas que podrían surgir en su camino. La estructura numérica en la Biblia no solo señala bendiciones, sino también desafíos. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este principio se repite constantemente en las Escrituras, mostrando que aquellos que son llamados por Dios también son preparados a través de pruebas. Los tiempos de dificultad no son accidentes en la vida de quienes han sido llamados. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Daniel fue llevado cautivo y enfrentó conspiraciones antes de ser elevado a una posición de autoridad en Babilonia. Esther tuvo que arriesgar su vida para interceder por su pueblo. Cada uno de ellos nació en un tiempo donde la prueba era inevitable, pero en medio de esa prueba, Dios demostró su fidelidad. El significado de los números en la Biblia también apunta a la idea de que cada generación enfrenta pruebas distintas. Las generaciones que vagaron en el desierto pasaron por un proceso de purificación antes de entrar en la tierra prometida. La generación de los primeros cristianos enfrentó persecución mientras se establecía la iglesia. Cada periodo de la historia ha traído desafíos específicos para quienes han sido llamados a cumplir la voluntad de Dios en su tiempo. Los ciclos numéricos en las Escrituras revelan que hay tiempos de prueba y tiempos de restauración. El pueblo de Israel fue llevado al exilio por 70 años antes de ser restaurado. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. El número 3 se asocia con resurrección y renovación, mientras que el número 6 representa trabajo y esfuerzo antes del descanso. Estos patrones indican que cada persona, dependiendo del tiempo en que ha nacido, tendrá que enfrentar pruebas que están alineadas con lo que Dios quiere perfeccionar en su vida. La resistencia a la prueba es parte del crecimiento espiritual. Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este principio ha sido demostrado una y otra vez en la historia bíblica. La fe que no es probada no puede ser fortalecida. Dios permite tiempos de dificultad no para destruir, sino para purificar y preparar. Cuando se estudian los números en la Biblia, se observa que cada uno está vinculado no solo con bendiciones, sino también con procesos de transformación. El número 7, que representa plenitud, no se alcanza sin pasar por el trabajo representado por el número 6. El número 12, que simboliza gobierno y autoridad, no se establece sin el tiempo de preparación que lo precede. Cada cifra revela un proceso, un camino que debe recorrerse antes de alcanzar la plenitud del llamado. Las pruebas que enfrentaron los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron herramientas que Dios usó para llevarlos al cumplimiento de su propósito. No fue la comodidad lo que formó a Moisés, sino el desierto. No fue la facilidad lo que llevó a David al trono, sino la persecución. No fue la tranquilidad lo que hizo fuerte a Pablo, sino los padecimientos que enfrentó por causa del Evangelio. Cada uno de ellos nació en un tiempo donde su resistencia sería probada, pero también en un tiempo donde su victoria estaba asegurada en Dios. La manera en que Dios usa los números para señalar tiempos de prueba y restauración muestra que cada generación tendrá desafíos específicos que superar. Quienes han nacido en tiempos de crisis son llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Aquellos que nacieron en tiempos de transición son llamados a edificar lo que viene. Los que nacen en tiempos de expansión tienen la tarea de consolidar lo que Dios ha establecido. Cada persona, según el tiempo en que ha nacido, tiene una lucha asignada que forma parte de su crecimiento y su misión. El último dígito del año de nacimiento puede estar relacionado con los procesos de formación que Dios ha determinado para cada individuo. La resistencia en medio de la prueba es lo que demuestra quién está dispuesto a mantenerse firme en su llamado. Aquellos que entienden que su tiempo de nacimiento es parte del plan de Dios pueden enfrentar sus desafíos con la certeza de que todo lo que ocurre en sus vidas tiene un propósito mayor. Las Escrituras muestran que Dios siempre ha trabajado con precisión. Cada persona es colocada en el tiempo exacto donde su vida tendrá el mayor impacto. Nada es al azar y cada prueba es parte del diseño divino para formar a quienes han sido llamados a cumplir su voluntad. Cuando se entiende que el tiempo de nacimiento está alineado con el propósito y la prueba que Dios permite, se puede caminar con confianza, sabiendo que todo lo que sucede es parte de un plan que trasciende la comprensión humana. Desde el principio de los tiempos, Dios ha trazado caminos para sus hijos, estableciendo en cada vida un propósito divino que trasciende las circunstancias y el entendimiento humano. Nada ocurre sin su conocimiento, y cada detalle en la existencia de una persona está alineado con su voluntad. Así como el tiempo y la generación en que una persona nace están preordenados, también lo está la forma en que puede caminar en obediencia para cumplir la misión que le ha sido asignada. Comprender el significado del último dígito del año de nacimiento no solo proporciona una visión más profunda del llamado personal, sino que también señala la dirección en la que una vida debe ser guiada para alinearse con el diseño divino. Las Escrituras revelan que Dios siempre ha dado instrucciones claras a aquellos que han sido escogidos para cumplir una tarea especial. No dejó a Moisés sin guía cuando lo llamó a liberar a Israel. No envió a Josué a conquistar la tierra prometida sin antes asegurarse de que entendiera la importancia de la obediencia. No permitió que David llegara al trono sin antes pasar por un proceso de formación que lo preparara para su papel. La historia bíblica demuestra que quienes caminan dentro del propósito de Dios lo hacen siguiendo principios divinos establecidos desde antes de la fundación del mundo. El primer paso para alinearse con la voluntad de Dios es reconocer que la vida no es propia, sino que ha sido entregada por el Creador con un propósito específico.
Proverbios 16:9 declara que en el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que aunque una persona pueda hacer planes, solo cuando esos planes están en armonía con la voluntad de Dios, alcanzan su verdadero significado. Cada número en las Escrituras tiene una relación con una verdad espiritual, y el año en que alguien nació no es una excepción. Al comprender el simbolismo de los números y cómo han sido usados en la Biblia, se pueden identificar principios que ayudan a caminar dentro del llamado divino. A lo largo de la historia, se han visto ejemplos de personas que no solo entendieron su propósito, sino que también tomaron medidas concretas para asegurarse de que estaban en el camino correcto. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que había sido apartado para algo más grande. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios desde niño y se convirtió en un profeta cuya palabra nunca cayó en tierra. Pablo, después de su encuentro con Jesús, dedicó su vida completamente a la misión que le fue encomendada, sin desviarse ni permitir que las dificultades lo apartaran del llamado. La clave para alinearse con el propósito de Dios es la obediencia. La Biblia está llena de promesas para quienes caminan en los caminos del Señor, pero esas promesas siempre están ligadas a la condición de seguir sus mandamientos y confiar en su dirección. Deuteronomio 28 muestra una serie de bendiciones que siguen a aquellos que obedecen la voz de Dios, pero también advierte sobre las consecuencias de alejarse de su voluntad. Esto demuestra que la manera en que una persona responde al llamado divino determina si cumplirá o no el propósito para el cual fue creada. Dios no solo señala el camino, sino que también da herramientas para recorrerlo. La oración es la conexión directa con su voluntad. La palabra es la guía que ilumina el sendero, y la fe es la fuerza que permite continuar, aun cuando las circunstancias parecen adversas. La Biblia dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esto significa que nadie que desee alinearse con el propósito divino puede ignorar la importancia de la Escritura como el mapa que conduce hacia el destino correcto. Cada persona, dependiendo del tiempo en que nació, ha sido colocada en una generación con una misión específica. Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto implica que cada creyente tiene la responsabilidad de brillar en el tiempo y lugar donde ha sido plantado. No es casualidad que una persona haya nacido en una época determinada. Su vida ha sido posicionada estratégicamente para ser un instrumento en el plan de Dios. La historia de Esther es un recordatorio de que cada vida tiene un propósito que se despliega en el tiempo exacto. Cuando su pueblo enfrentó peligro, Mardoqueo le dijo en Esther 4:14, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Su existencia no fue fortuita, sino que fue puesta en el lugar correcto para actuar en el momento adecuado. Esta verdad sigue siendo válida en la actualidad. Nadie está aquí por accidente. Cada vida ha sido diseñada con un propósito que se desarrolla en el marco del plan divino. Caminar en alineación con la voluntad de Dios requiere discernimiento espiritual. No basta con saber que hay un propósito. Es necesario buscarlo, entenderlo y actuar en consecuencia. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente para poder discernir la voluntad de Dios. Este proceso no sucede automáticamente, sino que requiere dedicación, compromiso y una búsqueda constante de la presencia divina. Los números en la Biblia han sido usados para señalar tiempos de cambio, periodos de prueba y momentos de restauración. Cuando se observa la manera en que Dios ha trabajado a través de los ciclos numéricos, se entiende que cada persona, dependiendo del tiempo en que nació, tiene un rol específico en la historia de la redención. Si Dios ha ordenado cada generación para una tarea en particular,
entonces es responsabilidad de cada individuo descubrir cuál es su papel en ese diseño y cómo puede cumplirlo. El propósito no siempre se revela de inmediato. Moisés tardó años en entender su llamado. José pasó por múltiples pruebas antes de ver cumplido el sueño que Dios le había dado. David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Esto muestra que cada propósito se desarrolla en el tiempo de Dios y requiere paciencia y fidelidad. La clave está en mantenerse firme en la dirección que el Señor ha establecido, sin desviarse a pesar de los obstáculos. La obediencia es el principio fundamental para caminar en el propósito divino. Jesús mismo demostró esto al decir en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el Hijo de Dios vivió en completa sumisión a la voluntad del Padre, cuanto más deben hacerlo aquellos que han sido llamados a seguir sus pasos. La vida en alineación con Dios no es una vida de independencia, sino una vida de entrega y rendición total a su dirección. El último número del año de nacimiento puede servir como un recordatorio de que cada vida está dentro del marco del plan de Dios. No es una casualidad que alguien haya nacido en una generación determinada, ni que esté viviendo en este tiempo y en este lugar. Todo ha sido diseñado con precisión y el llamado de cada persona está vinculado con el momento en que fue enviada al mundo. Comprender esto no solo da claridad sobre el propósito, sino que también impulsa a buscar a Dios con mayor intensidad para caminar conforme a su voluntad. Dios no deja a nadie sin guía. A lo largo de las Escrituras ha dado instrucciones claras a quienes ha llamado y continúa haciéndolo hoy. La clave está en estar atentos a su voz, en escudriñar las Escrituras y en vivir con la certeza de que cada día es una oportunidad para cumplir el propósito para el cual se ha nacido. No hay casualidades en el reino de Dios. Cada persona ha sido creada para un tiempo como este. Y su vida es una pieza fundamental dentro del plan divino. Nada en la existencia de una persona está desligado del plan divino. Cada vida es una pieza dentro de un diseño celestial que se extiende más allá de lo que la mente humana puede comprender. Desde el momento en que alguien nace, ya hay señales que apuntan a un propósito mayor, caminos que han sido trazados antes de su llegada y momentos que han sido preparados para marcar la historia con su existencia. Así como Dios utilizó los números para manifestar su voluntad en las Escrituras, el año de nacimiento no es un dato sin relevancia, sino una coordenada dentro del plan divino que señala identidad, misión y destino. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que cada generación es levantada con una tarea específica, que cada vida es enviada a la tierra en el tiempo exacto para cumplir un papel dentro de su obra. No hay una sola persona que haya nacido fuera de su voluntad. Algunos han sido colocados en tiempos de cosecha, otros en tiempos de batalla, algunos en tiempos de construcción y otros en tiempos de restauración. Lo que determina la trascendencia de una vida no es el año en que comienza, sino la respuesta que da a su llamado. Dios nunca ha buscado personas perfectas, sino corazones dispuestos a alinearse con su propósito y a caminar en obediencia a su voz. El tiempo en que alguien nace no solo señala un destino, sino que también delimita las oportunidades que tendrá para impactar a otros. La vida no es un viaje individual, sino un entramado de conexiones divinamente diseñadas. Las personas que se encuentran en el camino, las puertas que se abren, las estaciones de prueba y las temporadas de crecimiento no ocurren al azar. Cada encuentro y cada desafío han sido permitidos por Dios para forjar el carácter y llevar a cada uno a la plenitud de su propósito. Cada número en la Biblia no solo ha representado ciclos espirituales, sino también la manera en que Dios estructura su plan en la humanidad. Comprender el significado del último dígito del año de nacimiento es solo el inicio de una revelación mayor, la de que nadie está aquí por accidente y que cada segundo de la existencia tiene un significado eterno. La pregunta no es por qué se ha nacido en un tiempo determinado,
sino qué se hará con ese tiempo. La Escritura deja en claro que Dios ha puesto dones, talentos y llamados específicos en cada persona, pero es responsabilidad de cada uno descubrirlos, desarrollarlos y usarlos para la gloria de su nombre. No hay vida sin propósito, no hay nacimiento sin una razón. El desafío no es comprender completamente el plan de Dios desde el principio, sino confiar en que cada paso ha sido diseñado con un propósito más grande de lo que se puede ver en el presente. Cada persona que ha llegado a este mundo ha sido enviada con una asignación que debe cumplirse. Cada número es una señal, cada vida una respuesta, cada generación una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. La pregunta que queda es, ¿qué se hará con el tiempo que se ha recibido? Porque el reloj sigue avanzando, pero la eternidad ya está escrita.